Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, hoy, por el título del vídeo, vamos a hablar, deduciréis que vamos a hablar de los negacionistas. Negacionistas ha habido de muchos tipos a lo largo de la historia, desde terraplanistas hasta negacionistas de la evolución, y algunos muy de moda, que han estado en los años anteriores, son los de las vacunas. Vale. Los de las vacunas era una corriente de negacionistas que, bueno, resultaban casi anecdóticos en los últimos años. El problema es que con la pandemia, con el coronavirus, se han convertido en algo que podría ser un riesgo para la propia salud pública. Entonces, vamos a hablar sobre los argumentos que ellos dan y rebatirlos para que veáis que tienen poca o ninguna razón. No les basta con que las vacunas hayan ya evitado viruelas, tosferina, poliomielitis, que le podéis preguntar a vuestros abuelos sobre qué tipo de enfermedad tan terrible era, y un montón de ellos, la tosferina. Entonces, vamos a hablar de estas vacunas que son un poco más modernas, de cuáles son los argumentos con los que las niegan, y a partir de ahí, bueno, pues intentar poner un poco de luz en este asunto. Lo primero que tenemos que empezar es cómo funciona la herencia genética. Y no voy a entrar mucho en tecnicismo porque el objetivo es que sea fácilmente comprensible. Y el ADN. El ADN, vamos a poner un símil sobre la fábrica de muebles de IKEA. Vamos a ver. El ADN es el libro de instrucciones, lo mismo que tú cuando compras un armario en IKEA o tal, te viene tu libro de instrucciones, pues en el ADN está el libro de instrucciones para formar cada uno de los tipos de células que tiene nuestro cuerpo. Y luego hay trabajadores de IKEA, ARN mensajero, que lo que se encargan es de copiar esa información y poder construir el tipo de célula, o en este caso el mueble, poder construir un armario o una lámpara o lo que sea. Cada célula, digamos, cada habitación de IKEA tiene las instrucciones para poder formar cada uno de los tipos de muebles. Está la sección de estantería y está la sección de menaje de cocina, y allí están las instrucciones para formar cada uno de ellos. Exceptuando las células madres, que habréis oído hablar de ellas. Las células madres, digamos que es la habitación central de IKEA, donde están las instrucciones para formar todos los muebles que se fabrican en IKEA. Entonces son muy útiles porque de ahí puedes coger las instrucciones para el tipo de célula que te interese. Puede ser célula del hígado, de la piel o la célula de una uña, ¿vale? Entonces, viendo que esto funciona así, ya digo, quedaros con la idea. El libro de instrucciones de IKEA, simplemente. ¿Qué es lo que hace un virus? El virus entra en el cuerpo y lo que hace es entrar en cada una de las habitaciones y te cambia el libro de instrucciones. Es decir, entra en la habitación donde tú tienes que fabricar armarios y lo que hace es, te cambia las instrucciones del armario y te pone las instrucciones para mesitas de noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que a todas las células que invaden le da instrucciones para mesitas de noche, lo cual es un desastre porque ninguna casa puede decorarla solo con mesitas de noche. Claro, el cuerpo, IKEA tiene gente especialista para detectar a este tipo de ladrones, que lo que van a hacer es cambiarte las instrucciones, que son los anticuerpos. Entonces lo que hace es detectarlos y destruirlos. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que puedan campar a su ancha estos ladrones, estos saboteadores industriales, que lo que hacen es cambiarte las instrucciones? Y lo hacen porque tienen, lo habréis oído hablar, una proteína que se llama S, que esa proteína es la ganzúa que les vale para entrar en todas las habitaciones de IKEA y cambiar todas las instrucciones de todos los muebles que se van a construir. Claro, ¿qué se ha hecho con las nuevas vacunas? Hay de tres tipos fundamentales, las que están más avanzadas, ¿eh? Hay cientos de estudios, las hay más tradicionales, las hay, en fin, las hay de diferentes tipos, y las más avanzadas lo que hacen es lo siguiente. Las que ya las primeras que se pusieron, Pfizer o Moderna, son vacunas de ARN mensajero. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Te meten las instrucciones para que, eso inocuo evidentemente, porque es solamente las instrucciones para eso, no invade células, para que se fabriquen las ganzúas.
Claro, cuando el cuerpo, los detectives de IKEA detectan que hay mucha ganzúa para abrir todas las puertas, lo que hacen es ir a destruir esa ganzúa. A ti no te hace daño porque es solamente fabricación de ganzúa, pero evitan que esas ganzúas se fabriquen. Si tú coges el virus, ¿no? Si a ti te va a entrar el virus, uno de estos saboteadores, de estos ladrones, entra en tu cuerpo, lo que hacen estas partículas, que ya saben las ganzúas cómo son, porque le han metido, se la ha inoculado antes, digamos, la ha fabricado ya antes, inmediatamente destruyen la ganzúa. Con lo cual, ese virus a ti te entra, pero es incapaz de poder abrir las habitaciones, porque no tiene la llave. Entonces, directamente lo que hacen es eso. Ya te digo, estas son tanto Pfizer como Moderna. Cuidado, hay casos en que sí hacen, digamos, casos muy particulares de gente que tiene alguna enfermedad que sí, que le puede dar reacciones, etcétera, etcétera. Pero se han hecho los ensayos clínicos y se ha visto los grados de seguridad que vosotros veis, de eficiencia y de seguridad, el 99% tal. Significa que el introducir las instrucciones para... Bueno, pues ya hemos hablado un poco de las vacunas tanto de Moderna como de Pfizer. Vamos ahora a hablar de las de AstraZeneca o Johnson & Johnson, que son las que llegaron después. En el caso de AstraZeneca y Johnson & Johnson le quedan muy pocas semanas para que podamos ya empezar a usarlas. Mecanismo muy similar, digamos que el producto es muy similar, va construyendo ganzúas que el cuerpo detecta y el sistema inmunitario, los detectives de IKEA las neutralizan, pero lo que te meten en vez de ARN mensajero, ¿no? Son otro tipo, el ADN, que también tiene las instrucciones para crearlas, y el mecanismo es similar. Las terceras, que son la de Novavax, por ejemplo, que llegará dentro de unos meses, lo que te mete es directamente la proteína S. Entonces lo que te mete directamente es la ganzúa para que el cuerpo las detecte, no hace que el cuerpo las fabrique, sino que el cuerpo las detecte y las destruya. Estas van más lentas, posiblemente sean menos fiables, no fiables en el sentido de efectividad, pero la ventaja es que las nuevas variantes se puede actuar sobre ellas o se puede modificar esa proteína que te meten con más rapidez. Lo explico por el tema de las variantes. Estos saboteadores industriales, estos ladrones que van cambiando las instrucciones, los virus, van continuamente ellos cambiando el tipo de ganzúa, hasta que prueban una que les va. Como son millones de veces en intervalos de tiempo muy pequeños, pues entonces ocasionalmente sacan una ganzúa que abre también las puertas de las habitaciones de IKEA, pero además de todo tienen alguna pequeña variación que los anticuerpos, aunque tú ya te hayas puesto la vacuna, no las detecta, o por lo menos no las detecta con la misma seguridad, con la misma eficacia que las anteriores. Entonces, es muy probable que durante un tiempo haya que ir poniéndose otras vacunas con estas variantes según vaya cambiando el virus, hasta que se encuentre, que se tardará años, y esos son los normales, es decir, el proceso tan largo que ha habido en otro tipo de vacunas hasta que se encuentre una que sea capaz no solo de detectar la ganzúa, sino al propio ladrón. Vale. ¿Qué dicen los negacionistas sobre las vacunas? Varias cosas bastante ilógicas. En primer lugar, ellos argumentan que como en un proceso normal se tardan 6 años, cuidado, digo, hasta médicos de cierto nivel, si se tardan muchos años, se han tardado otros años, ¿cómo van a tener una vacuna en menos de un año? Una de las claves, evidentemente, es el dinero. En hacer un ensayo clínico en diferentes países de 40.000 personas, como hizo Pfizer, o de 30.000, como hizo Moderna, conllevaba meses de reclutamiento, de seleccionar personal, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no había la urgencia, ni había el dinero que se ha puesto en esta. Entonces, entre la velocidad que se ha ahorrado hasta 2 o 3 años en ese proceso y las innovaciones técnicas, evidentemente todo esto ha mejorado. Por poner un ejemplo, vosotros vais ahora operados de cataratas en un ojo y por la mañana operáis y por la tarde estáis en vuestra casa. ¿Os imagináis que le dijerais al médico, uy, nada más que un día aquí?
Si mi madre se tiró hace 20 años 5 días hospitalizada, hombre, claro, se tiró 5 días hace 20 años. Hoy en día, en un día te vas a tu casa. Exactamente igual ocurre con las investigaciones sobre genética. No hay, se han acortado los plazos por las técnicas muchísimo. Otra de las pegas que ponen es que me va a modificar el ADN. Vamos a ver, el ARN, vamos a hablar de la de Pfizer y Moderna. El ARN, es decir, las instrucciones para construir las ganzúas que entran, solamente pueden entrar a la habitación de IKEA, pero la caja fuerte que hay, es decir, la habitación de IKEA es la célula y se queda en la zona externa, en el citoplasma. En el núcleo, que es donde está el ADN, digamos, la caja fuerte dentro de esa habitación, no tienen posibilidad de entrar. Aunque entrasen, hay algunos virus que lo logran, como la gripe, por ejemplo, aunque entrasen, las instrucciones que tiene ese ARN que están inoculados son para hacer ganzúas, no para interactuar con el ADN, que además necesitaría una buena ayuda por una serie de enzimas, como la transcriptasa reversa. En fin, en eso no voy a entrar, necesitaría una serie de ayuda, con lo cual probablemente el ADN ni lo saludara al entrar. Y lo tercero es que si de verdad, inyectando ARN mensajero, pudiéramos modificar el ADN, podría ser un problema ético, pero os puedo garantizar que médicamente sería una auténtica revolución para temas como el cáncer y otro tipo de enfermedades. Entonces, en definitiva, las vacunas son seguras, se han hecho ensayos clínicos para verlas y lo único que tenemos es que confiar en que nuestra fábrica de ganzúas sea capaz de pararla. Gracias.